Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es la generación del anticristo. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin y también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. Si están interesados, le pedimos que se suscriban a nuestros canales, también a nuestros grupos, porque ahí van a encontrar mucha información y también es donde estamos colocando el link de Google Meet de todas nuestras reuniones para que usted pueda participar en vivo con nosotros. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Sí, Dios le bendiga, mi hermana Silvia. Saludo para todos los hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje. Luego en diferido, ya sea en nuestro canal de YouTube o en la página de Facebook. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar rápidamente, porque está también amenazando agua y porque estos días ha estado lloviendo por acá. Y bueno, esperando que también no nos corten la electricidad. Así que vamos a orar para entrar pues al estudio correspondiente al día de hoy. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, te damos gracias en esta hora por este día. Te rogamos tome el control de este tiempo de estudio de tu palabra que vamos a tener, Señor. Te rogamos que tú, Señor, hables a nuestras vidas y que nos muestres, Señor, y nos ayudes a comprender en los tiempos que nos está tocando vivir, Señor, y los tiempos en un futuro inmediato que vendrán, que aunque la iglesia no estará aquí, pero mucha gente se quedará acá y tendrá que vivir tiempos muy peligrosos, muy angustiosos, tiempos los cuales nunca la humanidad los ha vivido ni los volverá a vivir. Por eso te ruego, Señor, que este mensaje llegue a cada corazón, a cada vida, a cada familia, a cada hogar en esta hora. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermana, entonces vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, con mucha frecuencia, ¿a cuántos de nosotros no nos ha tocado decir la frase, ¿y por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué hablo con ellos y no me entienden? ¿Por qué razón la juventud de hoy en día está perdida? ¿Por qué razón la humanidad está perdida? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué lo otro? Y hay tantas interrogantes, pero pocas respuestas. Y el problema está en que la palabra de Dios es clara. Si nosotros fuéramos a la Biblia y analizáramos la Biblia, la escudriñáramos con toda humildad y toda paciencia. Porque el problema no está en leer un capítulo y luego salir corriendo. Es que hay que escudriñar con mucha paciencia y pidiéndole siempre a Dios que nos muestre. Y la Biblia nos habla de que en el final de los tiempos existirían dos grupos. Un grupo conocido como la generación del rapto del arrebatamiento. Pero hay otro grupo, que también este grupo es conocido como el trigo. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Mateo 3:12 dice, y recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que no se apaga.
que no se apagará. Entonces, pues estamos viendo que hay dos grupos, trigo y cizaña. Y esto pudiéramos llevarlo a este punto de vista. Dos grupos, la generación del arrebatamiento, pero también la generación del anticristo. Y de igual manera, así como en el mundo, estamos hoy en día, estamos compuestos por en el mundo, pues hay todo tipo de personas, creyentes y no creyentes. Está la iglesia en medio del mundo. El Señor dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque es que estamos acá, hasta el día que sea el arrebatamiento. Pero dentro de la iglesia están estos dos grupos. Dentro de la iglesia hay un pequeño grupo que espera el arrebatamiento de la iglesia, pero hay otro gran grupo, inmenso, que tristemente será parte de la generación del anticristo. ¿Y cuáles son las características? Las acabamos de leer. Si mi hermana puede leer nuevamente, vamos a leer el verso 1 y 2. Ajá, 1 y 2. Amén. Seguimos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mire usted, una lista solamente en el versículo 2. Un listado que ya está terrible. Imagínense si continuamos con el 3, el 4 y el 5. Ahora, dice, debes saber que en los postreros días, está hablando de los tiempos finales, este tiempo que estamos viviendo nosotros ya, habrá futuro. La diferencia entre Romanos 1, del 18 al 32, y estos pasajes, es que en aquel pasaje de Romanos, todo habla en pasado, refiriéndose a la antigua generación que hubo en aquel entonces. Dice, y deshonraron, pasado, deshonraron entre sí sus cuerpos, y Dios los entregó. Y vemos que en el pasado ya la humanidad estaba totalmente corrompida. Pero aquí el apóstol Pablo está resaltando que no está hablando de las personas del tiempo antiguo, sino está hablando del tiempo futuro o del tiempo presente que estamos viviendo y de un futuro inmediato, o sea, un futuro que en cualquier momento dará inicio. Y ese futuro dará inicio cuando suene la trompeta, el día del arrebatamiento. Y dice que son avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí tenemos que detenernos acá porque esto es terrible. Hoy, desafortunadamente, amados hermanos, estamos viendo cómo el diablo se ha empeñado en destruir la familia. Y una de las maneras más terribles que el diablo tiene para destruir la familia es quitándole a los padres la potestad de los hijos. La Biblia dice, instruye al niño desde pequeño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Eso enseña la Biblia. Pero también la Biblia dice que debemos corregir a nuestros hijos con vara. Si llega el momento en que son desobedientes y demás, hay que corregirlos. Porque Dios nos corrige con vara a nosotros también. No es que agarra un palo, sino que utiliza las mismas pruebas, las mismas luchas, las mismas cosas que nosotros tenemos que afrontar. Dios las utiliza para disciplinarnos, para ayudarnos. Entonces, pues, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos hoy en día? Quitarle la patria potestad a los padres sobre los hijos. Ya usted no puede corregir a sus hijos, porque enseguida ya las autoridades, las mal llamadas autoridades, pues quieren tomar pues cargo contra usted. Y lo único que están haciendo los gobiernos con esta actitud es sembrando una rebeldía sin precedentes en el corazón de nuestros jóvenes. Por eso es que hoy en día
usted regaña a sus hijos, usted regaña a su hija o a su hijo y no quieren hacer caso. No hay forma de que obedezcan. Y yo, sinceramente, estoy viendo que este tiempo es extremadamente duro y difícil. Hoy en día, todos los que somos padres, nuestra paciencia está siendo puesta a prueba. De una manera terrible. De una manera terrible. Hoy en día, yo como impedido físico lo puedo decir. Yo he ido a cruzar la calle y niños de 8, 9, 10 años. Yo como ciego he estado parado para cruzar la calle y me han dicho, cruce tío, cruce. Y resulta que en ese momento viene un carro. Estamos viendo cómo el diablo tiene totalmente podrida la mente de los muchachos hoy en día. Y hoy los padres tienen principalmente culpa en eso. Padres que enseñan a sus hijos a decir malas palabras, padres que incitan a sus hijos a miles de cosas que hoy en día están dando al traste. Yo me he encontrado con padres que me han dicho, ¿y por qué mi hijo es así? Es el fruto de lo que tú mismo sembraste. Por eso es que hoy en día nosotros como padres tenemos que buscar cada día más de Dios, porque sencilla y llanamente nuestros hijos, nuestros jóvenes, están en camino a ser la generación del anticristo. ¿Y cómo será la generación del anticristo? Bueno, ahí usted tuvo un asomo en el verso 2, pero mira el verso 3 y el 4 lo que dicen. Amén. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 que dice, Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. dice, a estos evita. Pero el verso 3 dice, sin afecto natural. ¿Y por qué? Yo decía, bueno, ¿y por qué dice esto sin afecto natural? ¿Por qué razón? Es que sencillamente, amados hermanos, hoy en día, ya empezó a llover ya. Bueno, hoy, ¿Qué hacemos, pastor? bueno, déjeme ver, a lo mejor todavía acá me están cayendo algunas pequeñas gotas, pero déjeme ver si afloja un poco, a ver si escampa, o si no, bueno, tendré que refugiarme entonces en la casa, o ya tendré que ver cómo, pero vamos a seguir adelante. Y yo, mi hermana Silvia me preguntaba, ¿y por qué sin afecto natural? ¿Qué significa esto? Es que hoy en día, él es el afán del diablo por destruir la familia, que hoy en día han creado criaturas de laboratorio. Y yo me pregunto, qué sentimiento puede tener una persona que haya sido, vamos a decir que elaborada o creada, qué sé yo, en un laboratorio? ¿Qué sentimiento puede tener? Imagínense, hoy en día todo lo que la ciencia está haciendo, todo guiado por la mano de Satanás, todo lo que el diablo está haciendo. Sí, ahí mamá, ya mi mamá llegó. Si me da un, si Lo me da un esperamos, minuto, pastor. si Sí, me da sí, un minuto, llego hasta allá, hasta casa de mamá. lo esperamos, pastor, lo esperamos. Amén, familia de Dios. Pedimos disculpas por esta pequeña interrupción, pero es necesario para poder seguir adelante con el estudio, ya que sabemos que la situación de Cuba, ¿verdad? Con el problema de electricidad y este problema de internet. Así que vamos a esperar unos minutitos a nuestro pastor Luis Alberto García de Cuba para que se reincorpore con nosotros. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para comunicarles que estamos teniendo nuestros estudios bíblicos 2 veces por semana, los días
domingo y los días martes a las 21 horas de Cuba. Nuestro pastor Luis está los domingos y nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala los días martes. Así que los invitamos que entren a nuestros estudios, familia. Es muy importante ya que son estudios de sana doctrina y también estamos tratando de los días martes, nuestro pastor Estuardo trae unos estudios a nivel instituto bíblico. Así que familia, haga un esfuerzo por estar y aprender más de la palabra de Dios con nosotros, que es todo lo que queremos saber, es estar preparados para ese glorioso día del arrebatamiento de la iglesia y poder ser dignos de escapar de este mundo. Amén. Así que eso es lo más importante, que estemos preparados para la gloria de Dios. Así es que, bueno, familia, vamos a esperar a nuestro pastor que nos abra el micrófono ya para saber que está con nosotros. Gloria al Señor, familia. Vivimos tiempos difíciles, como dijo nuestro pastor, son tiempos difíciles, pero busquemos al Señor, familia. Busquemos al Señor porque la maldad es mucha y lamentablemente nuestros hijos están siendo afectados. Los que más están siendo afectados son nuestros hijos, nuestra familia, aquellos jovencitos, ¿verdad? Que son fáciles de hacerles un lavado de cerebro y cambiarle los valores morales, ¿verdad? Entonces, la Biblia predijo, amén, que en estos días la gente sería cada vez peor y por eso los valores morales y sociales se están viniendo abajo, familia. Pero con la ayuda de Dios, familia, muchas personas se van a esforzar a buscar del Señor, aún viendo todo esto y viendo que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Muchas personas, aquel pueblo de Dios que no ha doblado rodillas ante Baales, va a buscar, se va a esforzar por buscar de Dios, sabiendo que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Amén. Así que sigamos aprendiendo la palabra de Dios como está escrita, sin agregarle, sin sacarle, ¿verdad? Así es que hoy en día muchas personas aman el dinero, son arrogantes, eh, van diciendo blasfemias, calumnias, son desleales, traicioneros. Así es que bueno, confiemos en el Señor y el Señor haga la obra. Amén. Pastor Luis, yo siento un eco, Pastor Luis, cuando hablo. Bueno, amén. Sí, no, es que estoy en la casa de mi mamá, y un poquito de Es la como si hubiese acústica cambia. otro teléfono No, encendido. no, nada más que tengo el mío acá. Bueno, como un eco cuando yo hablo. Bueno, Pastor, ¿seguimos? Amén. Bueno, decía esto, que la ciencia hoy en día está elaborando, buscando la manera de impedir la procreación tal como Dios la... Dios santo, estos revendedores son terribles. Bueno, como le iba diciendo, estos son los inconvenientes, mi hermano, de vivir en Cuba. Esto es pasaje a lo desconocido. Así que gócese. Gloria a Dios. Pues entonces, pues, como le iba diciendo, el diablo ha tratado de impedir a toda costa que la familia, el código de familia que Dios implantó desde el huerto del Edén, hoy en día se ha echado por tierra. Ya no es que dos personas contraen matrimonio y voluntariamente deciden tener hijos, tal como la Biblia lo enseña. Dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, pero es que hoy en día, amados hermanos, se están viendo cada clase de cosas.
que usted se queda sorprendido. Yo a veces digo, si es que yo soy el que me estoy volviendo loco o es el mundo el que está loco. Y es que el mundo está perdido totalmente. Porque solamente de pensar, estaba viendo un video de un pastor dominicano que presentaba a un vientre mecánico. Era como especie de unos tanques donde ahí tenían esa criatura el tiempo reglamentable, y con el tiempo salía el niño. Yo decía, no, pero esto no puede ser, esto a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible? Y ahí fue cuando él explicó esto, de que en la generación del anticristo la gente no tendrá afecto natural. Hoy los seres humanos están cada vez más brutos, está entontecida la humanidad. Se está trabajando para que la gente ya no tenga esa inteligencia. Estamos viendo que ya este mundo está entrando en una fase donde se van a extrañar los Albert Einstein, donde se van a extrañar mentes brillantes como Isaac Newton, entre otros. Porque hoy, amados hermanos, ya inclusive en las escuelas a los niños les mandan a buscar en Google, ya no tienen la capacidad de ir a buscar en los libros y de investigar y de estudiar, sino que hoy en día todo es la tecnología. Y esto lo que está haciendo es que las personas cada vez estén más necias, más brutas. Se da cuenta porque el Señor Jesucristo, hablando de este tiempo, que lo comparó con los días de Noé. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, sino mi Padre solo. Porque como en los días de Noé, la gente estará haciendo su vida rutinaria normal. Estará viviendo su vida normal. Pero el verso 39 de Mateo 24 dice, pero no entendieron. Pero no entendieron. Así como la gente del diluvio no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así la gente tampoco entiende hoy en día. Y le voy a decir algo, al menos la gente de aquel tiempo, cuando Noé no había llovido sobre la tierra todavía, era más difícil de creer, porque no había llovido. Pero hoy en día, mi hermano, nosotros nos pasamos el tiempo anunciando. El mismo pastor Estuardo dio un estudio el martes sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, basado en el libro de Cantar de los Cantares. Un estudio impresionante. Y sin embargo la humanidad no entiende ese mensaje. Pero no solamente la humanidad, es que la iglesia hoy en día no entiende ese mensaje tampoco. Y hoy en día estamos viendo que dentro de las mismas iglesias hay gente con esta misma descripción, gente vanagloriosa, gente que no le da la gloria a Dios, gente que se llevan la gloria para ellos. Si cantan bien y son famosos, porque hoy en día eso es lo que vale. El pueblo cristiano no sigue a Cristo hoy en día, sigue a artistas que ya porque son famosos se creen grandes, se creen intocables, son vanagloriosos, son impíos, inventores de males. Las redes sociales están llenas de canales que en vez de predicar la palabra de Dios viven desacreditando a los siervos de Dios. Es una característica. Calumniadores, blasfemos, aborrecedores de Dios. Hoy en día usted va a las iglesias, la inmensa mayoría de las iglesias hoy en día no proclaman ayuno, no proclaman vigilia, porque hoy en día los pastores han preferido entretener a la gente en las iglesias.
Y una de las características de la generación del anticristo es ese: amadores de los deleites más que de Dios, de los deleites de este mundo más que de Dios. Y el salmista decía que la palabra del Señor era su delicia. Pero hoy, los cristianos hoy en día, la delicia de la inmensa mayoría de los cristianos hoy en día son las actividades que los pastores planifican en las iglesias para que la gente no se le vaya, para que los jóvenes se permanezcan ahí. Usted entra a la iglesia hoy en día y todo está secularizado por completo. La música que se usa en la iglesia hoy deshonra a Dios, no honra a Dios. Los mensajes que se dan. Yo estoy estudiando el libro del profeta Jeremías y en varios capítulos el Señor hace énfasis en esto, en los profetas que hablan visión de su propio corazón. Y yo no los mandé, dice el Señor. Yo no los envié, yo no les hablé, yo no los mandé. Pero hoy estamos viendo eso. Hoy estamos viendo todo este tipo de situaciones dentro de la iglesia, no en el mundo, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Nosotros como creyentes tenemos que estar listos y preparados. Porque yo hace unos días el Señor me mostraba esto. Hace más de 20 años yo empecé a estudiar el libro de Apocalipsis. Y conmigo eran muchos los que nos reuníamos a escuchar mensajes. Andábamos buscando cassette, era cassette lo que había en aquel entonces, cassette de predicadores, y hacíamos intercambio. Mira, escuché tal predicador, y estábamos ahí estudiando, debatiendo. Ha pasado el tiempo y toda esa gente que empezó conmigo a estudiar el libro de Apocalipsis, y toda esa gente que empezaron conmigo, ya hoy en día no están. Ya hoy en día no están. ¿Dónde están? En la apostasía. Uno que dicen que son apóstoles, otros dicen que son judíos, y otros ni apóstoles ni judíos. Están perdidos en el mundo. Y cada día vamos quedando menos, y cada día vamos quedando menos. Y el Señor me puso esto en el corazón, que nosotros que hemos sido llamados a ser, hemos sido llamados a ser la generación del arrebatamiento, podremos terminar siendo de la generación del anticristo. Un momentito. Mi hermano, un momentito acá. Sí, pastor, lo esperamos. Gloria al Señor, familia. Disculpen, estamos tratando de grabar esto porque es muy difícil, familia. Muchas veces los días domingos cortan la luz y el pastor pierde la señal de internet. Así que estamos pregrabando este mensaje para poderlo dar este domingo en vivo. Y la gloria y la honra es para Dios, familia. Hace rato, ya hace como 3 semanas que Dios tocó el corazón de nuestro pastor para dar este mensaje sobre la generación del anticristo. Por eso, familia, es importante que busquemos del Señor. Amén, pastor. Amén, sí, que llegó visita y tuve que trasladarme para acá. Bueno, esto es terrible. Entonces, mis amados, nosotros, mi hermana Silvia, empezando, que fuimos llamados a ser la generación del arrebatamiento, si nos descuidamos podemos terminar siendo de la generación del anticristo. Porque muchos fueron los que empezaron conmigo y hoy en día ya no están. En las iglesias, muchos empezaron en la sana doctrina. ¿Cuántos predicadores que usted conoce, mi hermano, y pastores que usted conoce, empezaron predicando la sana doctrina y hoy en día ya no están? Pues están desviados, pastor.
desviado por completo. Porque es que, amados hermanos, es terrible lo que nos está tocando vivir. Terrible lo que nos está tocando vivir. El diablo está arreciando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y nosotros no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y hoy en día ya no hay en el corazón de la inmensa mayoría de los creyentes ese amor por las almas. El amor por lo mío, por lo que me interesa, pero por las almas no hay. La inmensa mayoría de las iglesias ya no proclaman ayuno por las almas para que se salven. No hay ese sentir, no hay ese sentimiento. Ha adoptado una conducta totalmente 100% egoísta. Es que no piensa en los demás. No piensen que hay gente en el mundo que está perdida. Gente que no tiene esperanza. Pero así van las cosas. Y mire, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3, lo que dice acá. Pero el Espíritu dice, le voy a cerrar el micrófono, Pastor Sí, Luis, sí, porque ciérralo, mi hermano. hay eco cuando yo hablo. Perdón, familia, no sé qué es lo que está sucediendo, pero el pastor y mi persona no podemos tener los micrófonos abiertos a la misma vez porque hay eco. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Miren, yo decía, bueno, y yo antes decía, bueno, ¿y por qué este pasaje? ¿Qué quiere decir esto? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la verdad, se apartarán de la verdad, oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, la palabra doctrina viene de enseñanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que en los tiempos del fin habría un adoctrinamiento terrible en contra de las cosas de Dios. Iba a haber un adoctrinamiento para que el ser humano aborreciera lo que Dios desde el principio estableció. Y se prohibirán casarse. Ya el colmo, que hay iglesias que predican que las personas pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya a mí me ha tocado, o una vez me tocó debatir con una persona así, que para ellos eso no es fornicación. O sea, para ellos Cristo está mal y todo lo que la Biblia enseña está mal. No sé qué Biblia leerán, pero así hay muchos dentro de la iglesia que tienen ese criterio. Y no se dan cuenta que el diablo está detrás de todo esto para destruir el matrimonio, para destruir el código de familia que Dios estableció. Pero no solamente eso, si fuera solamente eso, prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y yo decía, bueno, ¿y por qué esto? Yo rápido decía, bueno, yo me iba por algunas doctrinas o algunas religiones que prohíben ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, los adventistas no comen cerdo.
Bueno, ya es una, ya eso es una cosa de ellos, ya, pero no es que la Biblia diga que el cristiano no se lo pueda comer, no se lo pueda comer, no, eso es para Israel. Pero bueno, ese no es el problema. El problema aquí consiste en que hoy en día hay un adoctrinamiento terrible donde nos han hecho ver que lo que está ahora es lo bueno y los alimentos que nosotros pues consumíamos de siempre, hoy en día hacen daño. Antes usted podía comer cierta y determinada cosa que no había problema, pero hoy en día hasta comer es un problema, porque le dicen que esto daña el hígado y aquello daña la presión y aquello daña, pero lo que realmente daña, la gente no lo ve. Y hoy en día están preparando a la generación para que reciba lo que se conoce como los alimentos transgénicos. Y esos sí no fueron creados por Dios. El diablo está suplantando lo que Dios creó para que el hombre se mantuviese, para poner lo suyo. Y el ser humano no se da cuenta. Y poco a poco la humanidad está aborreciendo todo lo que Dios creó. Todo. Hasta los alimentos. Hasta los alimentos, mi hermano. Por eso es que la Biblia dice que aborrecedor de las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. ¿A dónde vamos a parar que hoy en día ya eso de que usted contrae matrimonio con una persona, que eso se acabó? Hoy usted puede casarse con una estación de trenes, usted puede casarse con una escuela, usted puede, con cualquier cosa. Y el ser humano no se está dando cuenta de todo lo que nos están metiendo, de todo lo que le están metiendo a la gente. Es que el ser humano no se da cuenta. Es que sencilla y llanamente la generación del anticristo vivirá como le da la gana, siempre y cuando sea en todo lo concerniente para aborrecer a Dios y a todo lo que Dios creó. Y tenemos que entender eso. Mire Romanos 1, 29 al 32 lo que dice. Otro listado más de cómo serán las personas y cómo la estamos viendo hoy en día. Ahí usted me cierra el micrófono cuando vaya a leer, mi hermana. Romanos 1, 29 al 32. Repita, por favor. Romanos 1, 29 al 32. Gracias. Perdón, familia. Porque Romano 1, del 29 al 32, leemos: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esto aquí es un punto clave. La generación del anticristo se complacerá en todas las maldades que el anticristo implemente en aquellos días. Y es que todavía no ha llegado ese momento y mi hermano lo estamos viendo. Lo estamos viendo.
Todos los días desaparecen personas del planeta, no las encuentran. Hay asesinatos, hay robo, hay de toda cosa en este mundo, todo el tipo de injusticia, y a nadie le importa. ¿A quién le importa los 1.200 judíos que murieron el 7 de octubre? ¿A quién les importa? ¿Usted no se está dando cuenta que esta es la generación del anticristo todavía? Que agarraron a un niño de 9 meses y lo metieron a un horno vivo, lo metieron a un horno y lo asaron delante de sus padres. Sin embargo, ni a la ONU, ni a los derechos humanos, a nadie le importa un pepino nada. ¿A quién le importa lo que sucedió en Israel el 7 de octubre? Ayer hubo un atentado también un ataque por parte de Hezbollah allí en el norte de Israel, donde hubieron muertos y hubieron heridos. ¿A quién le importa? Pero sin embargo Israel no puede salir a defenderse. Si sale a defenderse, ahí le caen encima a todo el mundo. Es que estamos ya en el umbral, mis hermanos, del arrebatamiento de la iglesia. Ya la iglesia no puede soportar un tiempo más aquí en la tierra. Es imposible que la iglesia pueda seguir soportando la estadía en la tierra. Por todo lo que se está viendo y lo que falta por verse. Por eso les digo, tan terrible es la generación del anticristo que estamos viendo cómo se está surgiendo hoy en día. Será tan terrible que mire lo que dice Mateo 10, 21 y 22. Amén. Mateo 10, verso 21 al 22. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 21. Perdón. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fíjense, por cuanto en la vida, un hermano va a levantarse contra su hermano y lo va a matar así a sangre fría. Sin embargo, la generación del anticristo no va a tener en cuenta los conceptos familiares, no van a existir. No van a existir en aquellos días. De hecho, ya no existe para mucha gente. Hace unos días me enteré que hace unos días aquí en mi propia ciudad, mis hermanos, ya no estamos hablando de que esto fue entre gente qué sé yo, caníbal o qué sé yo, no. Estamos hablando de gente que se supone que recibió educación, que recibió. Y miren lo que una mujer le prendió fuego a su hija. Santo Dios. Hace unos días yo decía, no, Dios mío, esto no, esto es imposible de aceptar. ¿Cómo? ¿Cómo, mi hermano, una mujer va a prenderle fuego a su hija que la tuvo 9 meses en el vientre? ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran? Es que la mano del diablo está detrás de todo esto, mi hermano.
terrible. ¿Y sabe qué? Que hoy en día la gente hace semejante barbaridad y cuando van a juicio, allá, ¿cuál es la sanción que le ponen? 2 años, 3 años, 5 años y fuera. Te portaste bien a los 2 años y medio y para la calle. ¿Y sabes cuántos asesinos están soltando para la calle hoy en día? Violadores y de todo. Es que no hay justicia, mi hermano. Vea, hoy la iglesia no se ha ido. El anticristo todavía no se ha levantado. No se sabe quién es. Y mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo. ¿Cómo comprende usted que un niño en una escuela lleve un revólver y la emprenda a balazo con sus compañeros de escuela? Eso en Estados Unidos es frecuente. ¿Quién puede explicar eso? Es que tristemente hoy en día, pues todo, ¿cuánto no nos hemos preguntado? ¿Se irán los niños en el arrebatamiento? Sí, sí se van. Pero ¿cuáles niños son los que se van en el arrebatamiento? Aquellos que no tienen uso de razón, que todavía no disciernen el bien y el mal. Al paso que vamos, mi hermano, no sabemos, porque ya hay muchachos que tienen 6, 7 años y ya tienen una maldad impresionante. Ya hoy en día es muy difícil saber, mi hermana Silvia, es muy difícil saber qué niño se va o qué no se va en el arrebatamiento. Es muy difícil. Cuando usted lee Apocalipsis 13, 16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes. ¿Y por qué pequeños y grandes? Porque hay niños que se quedan. Es duro decir esto, pero es la verdad. Hay niños que se quedan. Porque hay niños que ante Dios ya disciernen el bien y el mal. Antes, usted no tenía conocimiento del bien y del mal hasta los 15, qué sé yo, pero hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Yo he conocido casos de muchachos que han premeditado asesinato, han premeditado robo. Y mi hermano, cuando alguien premedita algo es porque tiene pleno conocimiento de lo que va a hacer. Pleno conocimiento de lo que va a hacer. Por eso es que la Biblia dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes. ¿Cuántos adolescentes se van a quedar el día del arrebatamiento? ¿Cuántos niños tal vez de 10 años se van a quedar? De 11 años, tal vez de 9, solo Dios sabe. Yo hace unos días, en la madrugada, yo le busqué música a mi hijo, de Manuel Bonilla, una música cristiana, un ministerio lindísimo que tiene Manuel Bonilla para con los niños. Y yo oía ese álbum, y yo se los recomiendo a ustedes, mis hermanos, pónganselo a sus hijos, a sus nietos. Yo oía el álbum completo, todo es obra de Dios, y yo lloraba, yo decía, Señor, que mi hijo no sea parte de esa generación. Con lágrimas, no que con lágrimas se lo decía, Señor, que mi hijo no sea parte de esta generación perversa. Que mi hijo no sé, que mi hijo te ame. Mi hijo es autista, mi hijo no tiene conocimiento de muchas cosas, pero aún en medio de su limitancia, que te ame. Y hoy en día, muchas de las cosas que mi hijo está viendo es eso. Decía un cantante adventista, lo decía, y tiene razón.
Mire usted, tiene razón en esto que dijo. Usted quiere, sus hijos no aman a Dios, sus hijos no quieren ir a la iglesia, usted es el que tiene la culpa. Dice a los hijos desde pequeños, téngale su Biblia en el cuarto, póngale música cristiana, acostúmbrelo, instrúyalo con eso, siéntese con ellos, cuente la historia de la Biblia, y claro que va a llegar a amar a Dios. Ahí lo vemos con el hijo de nuestro pastor Estuardo. Papá, ¿cuándo nos vamos? Papá, falta mucho. ¿Cuándo nos vamos del arrebatamiento? ¿Cuándo nos vamos para el cielo? Y creo que Ismael, creo que tiene 4 años, no sé si mi hermana Silvia me puede corregir. 4 años. Y es que no hacemos hincapié. No hacemos hincapié en apartar a nuestros hijos de toda esta corriente terrible que viene. El diablo está atacando con todo a la niñez. ¿Por qué? Porque es el futuro, es el relevo. Una vez va una muchacha cristiana en un avión y se acercaron para darle de los alimentos que dan en los vuelos. Y ella dijo, no, estoy de ayuno. Soy cristiana y estoy ayunando. Y había al lado de ella un señor vestido de negro que le fueron a dar los alimentos también. Él dijo, no, yo también estoy ayunando. Y ella le dijo, qué bien, usted es cristiano. Y dice, no, y odio a aquellos que lo son. Yo estoy ayunando porque nosotros tenemos un propósito de destruir a los niños sin necesidad de que salgan desde su casa. Porque si destruimos a los niños no hay futuros evangelistas, no hay futuros pastores, no hay futuros predicadores. Este hombre era un satanista. ¿Y de qué manera están destruyendo a nuestros niños sin salir de la casa? La televisión, los juegos hoy en día como Free Fire, la Ouija y todas estas cosas. ¿Dónde están los padres que no están al pendiente de con quién se están reuniendo sus hijos, qué están haciendo sus hijos? Y nosotros con nuestra actitud, con nuestra conducta, estamos llevando a nuestros hijos a que sean parte de la generación terrible del anticristo. La generación del anticristo será una generación que odiará a Dios y a todo aquel que esté a favor. Esta generación aborrecerá y odiará y hará guerra. El anticristo impulsará a una cacería humana a todo aquel que se oponga a su gobierno, a todo aquel que se oponga a su sistema, a todo aquel que se oponga a lo que él diga. La misma gente se va a lanzar a perseguir y a buscar y a sacar a la gente de las casas. Por eso es menester irse en el arrebatamiento, porque aquel día no va a haber quien soporte la persecución, el grado de presión que habrá. Veo como los predicadores le están diciendo a la gente, guarden alimentos, guarden agua, guarden esto, guarden, y los están preparando para pasar por la gran tribulación. Pero no se dan cuenta que en aquellos días va a comer el que tenga la marca, va a beber agua el que tenga la marca, va a ir a un hospital el que tenga la marca, va a comprar un medicamento en la farmacia el que tenga la marca, va a poder echar combustible el que tenga la marca, va a vivir el que tenga la marca. El que no tenga la marca sencillamente está muerto en vida, está fuera del sistema, y por ende
harán guerra. Mire Juan 16, 2, 3 lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, la humanidad tendrá en su mente, en su corazón, de que Dios es aquel a quien están sirviendo. Porque el anticristo se proclamará Dios. Luego que comience la segunda etapa de su gobierno y cometa la abominación desoladora, se proclamará Dios. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Un minuto. Segunda de Tesalonicense, Capítulo 2, versos 3 y 4. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Sentándose en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se proclamará Dios y la gente le va a seguir. Mire, Apocalipsis 13, 4 al 8. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado. 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hasta el verso 8, mi hermana. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues tenemos un grave problema acá, que cuando si tengo el micrófono abierto, el hermano siente un eco acá. Por eso ustedes ven que tengo que estar cerrando y abriendo el micrófono constantemente. Bueno, miren, un detalle acá que salta a la luz. Y adoraron al dragón, al diablo, el anticristo, impulsará el satanismo en toda en toda la expresión de la palabra. No tengo ni cómo catalogar esto. El anticristo impulsará el satanismo hasta lo último, mi hermano. Y dice que a él se le permitió, dice que se le dio una boca que hablaba grandes blasfemias y blasfemó del tabernáculo de Dios y blasfemó de aquellos que moraban en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? La iglesia. Y el verso 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y el verso 8 dice, y todos los moradores de la tierra le adoraron. ¿Qué quiere decir? Que el anticristo levantará su voz contra Dios y contra la iglesia. Hablará, mi hermano,
palabras terribles en contra de los que nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. Pero el anticristo no se va a quedar ahí. Él va a decir, hay personas de estas aquí en mi mundo, y en mi mundo yo no las quiero, porque no nos convienen. No nos conviene que tales personas vivan. Y el anticristo impulsará una cacería humana contra aquellos que se queden y decidan seguir a Cristo. Seguir a Cristo ahora, usted tal vez lo vea difícil, pero más difícil serán los días del anticristo, porque al menos ahora, usted tiene la esperanza de que si suena la trompeta se va al cielo. Pero después que esa trompeta suene, ¿qué esperanza le va a quedar al que se quede? Va a estar entre la espada y la pared, o se pone la marca y soporta los juicios y por toda la eternidad la ira de Dios por toda la eternidad, o sencillamente y llanamente soporta la ira del anticristo y de toda la humanidad, siendo perseguidos, agarrados, torturados hasta la muerte y luego asesinados, porque en el arrebatamiento tiene que haber salvos vivos, se va gente viva al cielo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Hay salvos vivos, pero amado, en los días del anticristo, el que se va sin cabeza. El que se va bien torturado hasta la muerte. Y ya cuando ya no haya nada que hacer, ya cuando haya soportado el máximo de la tortura, que ya no haya nada que hacerle, entonces ahí es que lo van a decapitar. Y el anticristo ejercerá una presión tan grande que mire lo que dice Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es el problema, que la gente se va a ver en la disyuntiva: o aborreces a Cristo o sencillamente mueres en tu religión. Eso. Y si lo niega, pues ya usted sabe que lo negaron en el cielo. Y si lo niegan en el cielo, mi hermano, ya es mejor no haber nacido. No la tendrá fácil la gente que se quede, no la tendrá fácil. Porque si estamos viendo terribles atrocidades hoy en día, atrocidades que uno se queda perplejo y dice, Dios mío, ¿cómo esto puede estar ocurriendo? Es que sencillamente el adoctrinamiento del espíritu del anticristo, el cual dice Juan, vosotros habéis oído que viene, y dice, y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está trabajando a toda máquina. Está preparando una sociedad terriblemente, mi hermano, sin capacidad de pensar. El diablo le dio a la humanidad donde más le duele. Donde más le gusta, mejor dicho. Quítele el celular a alguien para que usted vea. Se mueren. Hoy en día sin el celular hay gente que sin el celular no es nadie. Es lo que yo decía anteriormente, ya no se puede, ya no hay aquella capacidad de buscar un libro para leer. Ya todo está en Google, usted va a Google y usted le quiere preguntar hasta el parte del tiempo a Google y se lo dice, todo se lo dice, en milésimas de segundo, a usted se lo dice. Hoy en día estamos viendo todo esto es terrible. Todo esto es terrible, la gente no piensa.
La gente no piensa, ya no piensa. El sistema se encargó de pensar por el ser humano. El sistema se encargó de decidir por el ser humano. El ser humano está totalmente incapacitado mentalmente para tomar decisiones. Y si una persona está así, imagínese usted. Por eso que en los días del anticristo, mi hermano, el anticristo tendrá una tarea bien facilita, todo lo tiene a la mano. Va a tener una humanidad incauta que lo va a aplaudir, lo va a seguir, lo va a adorar, lo va a venerar. Va a besar donde pisa el anticristo, donde ponga los pies ahí mismo va a besar la humanidad. Porque ya el adoctrinamiento ha comenzado. Y la iglesia tiene que esforzarse al máximo para no ser parte de ese adoctrinamiento. Por eso yo hago un llamado a aquellos que son padres, que tienen nietos, a que reflexionemos un poco y pensemos qué futuro queremos para nuestros hijos. Si que sea la generación del arrebatamiento, que pronto se irá al cielo, o que sea parte de la generación del anticristo y se pierda para siempre. Nos toca una tarea bastante difícil, pero no imposible. Se puede lograr. Todavía se puede. El Señor Jesucristo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que orar por nuestra familia. Hay que orar por nuestros hijos. Hay que orar por los nietos, sobrinos, qué sé yo, para que el Señor los rescate. Así como mismo yo hace unos días oraba por mi hijo, Señor, que mi hijo no forme parte, que no sea arrastrado. Preocúpese por educar bien a sus hijos, porque ya hoy en día hasta las escuelas están totalmente podridas, donde le están enseñando cosas a nuestros niños para desviarlos del modelo que Dios creó. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yendo a favor del mundo, nosotros que fuimos llamados a ser la generación del arrebatamiento, podemos tristemente terminar siendo de la generación del anticristo. Así como muchos empezaron hace años atrás, con mucho amor, con mucha humildad y de todo, y gente que incluso me amonestaba a mí, que era más joven. Y sabe qué es lo que me ha mantenido a mí en pie hasta ahora. Porque yo también fui arrastrado por la corriente del apostolado y todas estas cosas. Hace años atrás yo fui arrastrado por todo eso. Y muchas cosas me conllevaron a que yo me apartara de Dios. Y ahora que volví, hace años atrás cuando volví, el Señor me trajo y me guió, pero fui obediente al llamamiento. Y hay una cosa que hace que usted pueda permanecer en pie y es el temor a Dios. Ya cuando venían a enseñarme algo, ya existía el temor. Y esto será de Dios, no será de Dios. Y ese temor me llevó a investigar. Y hoy en día estamos aquí. Pero ¿qué pasó con aquellos que empezaron juntamente conmigo a estudiar las profecías y a debatir y a escuchar predicaciones y de todo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no están? Sencillamente el temor de Dios huyó de sus corazones. No está. Porque cuando usted tiene temor de Dios, usted lo piensa 1.000.000 de veces para apartarse. Yo he pasado pruebas, he pasado luchas, dificultades, pero siempre me pongo a pensar. Y el temor
de que por mi culpa el camino del Evangelio sea blasfemado, eso no me permite a mí, mi hermano, dar paso atrás. Pastor Luis, Sí, ¿usted tiene el tollback del celular prendido? sí, Quizás eso esté ocasionando el problema. sí, voy a ver porque alguien me estuvo llamando y me salí de acá de... Así que denme un minutito para ingresar. Amén, lo esperamos, pastor. Pero era lo que le decía, mis hermanos. Era lo que le decía. Muchos de los que empezaron ya no están, porque no tenían temor de Dios en su corazón y se volvieron atrás. Pero cuando usted tiene temor de Dios, usted no se aparta. Usted no se aparta, usted continúa hacia adelante. Porque mi hermano, estamos en un peligro total. Fíjese, como leyó la hermana Silvia en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, porque vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir? Que íbamos a estar en peligro. ¿Sabe cuándo usted y yo dejaremos de estar en peligro? Cuando usted vea que sus pies se levanten, aquel día que suene la trompeta y sus pies se levanten de la tierra y se vea volando y usted vea a todos sus hermanos alrededor volando juntamente con usted. Y usted ve a lo lejos allá el Señor que nos viene a recoger. Usted dice, ya, se acabó el peligro. Ahí ya nada nos puede arrancar. Pero mire, mientras estamos en esta tierra, mi hermano, estamos en peligro. En un peligro mortal. No podemos descuidarnos. No podemos descuidar la salvación ni nuestra familia. No descuide a sus hijos. No descuide a sus nietos. Este es el tiempo. Agarre a sus nietos, a sus hijos. Ore con ellos. Usted puede impedir de que ellos se conviertan en la generación del anticristo. Usted puede hacerlo. Pero si usted deja que hagan lo que quieran y demás, pues va a terminar dando cuenta a Dios por ello. Va a terminar dando cuenta a Dios por ello. Mi hermano, el tiempo se acaba. El tiempo se está acabando. Y cada día que pasa nos va quedando menos tiempo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Para que usted se dé cuenta que la generación del anticristo será tan terrible que aún viendo los juicios de Dios cayendo sobre la tierra, aún soportando la ira de Dios, sufriendo los juicios, no se arrepiente, antes bien blasfema contra Dios. Mire, Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. dice que no se arrepintieron de sus hechicerías ni de sus homicidios. Vio lo que leímos en Juan capítulo 16, versos 2, 3. Dice que cuando llegue el momento que los agarren y los maten, la gente sentirá que al matar estará sirviendo a Dios. Y dice aquí que no se arrepintieron de sus homicidios. El anticristo premiará a aquel que mate a un creyente en aquel entonces. Es terrible. Pero miren,
Mire, no, lo que dice Apocalipsis 11, 7 al 12, esto también es terrible. Mire lo que el anticristo, lo que conlleva a la humanidad. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Mire, será tan terrible que los dos testigos, después de haber acabado el tiempo de su profecía aquí en la tierra, el anticristo los asesinará y echarán su cuerpo en la plaza pública ahí, donde todo el mundo verá, y la gente no permitirá que entierren su casa, que se pudran ahí. ¿No se acuerdan cuando Cristo fue arrestado y allá Pilato propuso: ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús, el rey de los judíos? Crucifícale. Y dice que la gente se regocijará, se alegrarán. Mi hermano, mire, que la gente se alegre con la muerte de otro en masa, y dice que se enviarán regalos unos a otros. El pastor Antonio Bolaine una vez explicó que, dado un estudio que se hizo sobre este pasaje, entendieron que no era regalo lo que se habían enviado, sino mensajes instantáneos. O sea, como que la gente se enviaba mensajes: ¿viste lo que pasó? Al fin se murieron esos dos profetas, esos dos profetuchos que lo tenían cansado, que no llovía y qué sé yo, y la gente alegrándose. Esa va a ser la generación del anticristo, mi hermano. La gente se va a regocijar con el mal de otro. La gente se va a regocijar con la muerte de aquellos que se opongan al anticristo. Así va a pasar. Hasta que llegó aquel día en que el Señor levantó a los dos testigos. Y todos vieron cuando subieron al cielo. Inmediatamente la tierra tembló. Y murieron 7,000 personas como juicio. Y los otros salieron espantados de allí. Pero para que usted vea, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí lo está. El sol quemando a la gente, y la gente, en vez de tirarse, de arrodillarse y de clamar a Dios pidiendo misericordia, pidiéndole a Dios que tenga misericordia, pidiendo perdón, no, blasfeman contra Dios. Pero mire el verso 10 y el 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras,
y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se da cuenta? Aún no está en el corazón de esa generación, de esa humanidad, arrepentirse. Ni el arrepentimiento, ni el remordimiento, ni el cargo de conciencia, no hay nada. ¿Sabe lo que enseña esto? Que la generación del anticristo será una generación altamente violenta, una generación donde será animal totalmente, una generación animal. Porque al menos al perro usted le cae a palo y el perro al ratito viene moviéndole la cola a usted. O sea, que la generación del anticristo será peor que los animales. Será una generación altamente violenta, arrogante, soberbia, incapaz de dar su brazo a torcer y decir, Dios, me equivoqué, perdóname. No habrá nada que hacer. Pero todavía estamos a tiempo de que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus parientes, sus vecinos, todavía estamos a tiempo para lograr de que al menos podamos contribuir a que alguien se salve y escape. Usted está a tiempo de corregir a sus hijos, a sus nietos, para que no tomen ese camino todavía. Usted está a tiempo todavía. Apocalipsis 16, versos 13 y 14. Mire acá. Perdón, pastor, ¿me puede repetir la cita? 16, 13 y 14 de Apocalipsis. Capítulo 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hoy los demonios están yendo ante los gobernantes de todo el mundo para establecer esta agenda demoníaca y diabólica que estamos viendo que se está. La interrupción de los embarazos, porque no puedo decir la palabra, es que ya como he hablado acá, no sé si me censuren el video o no. Bueno, ahí si la hermana Silvia lo sube a su canal primero y no pasa nada, pues gloria a Dios. Esperemos que no, mi hermano. Pero eso es lo que están implementando. La eutanasia y cuántas cosas más están promoviendo hoy en día. Pero sobre todas las cosas, lo que los demonios están impulsando a los gobiernos hoy en día es que odien a Dios, que lo aborrezcan. Ahí estaba viendo la noticia del doctor David Diamond, creo que fue ayer, que mataron 3 cristianos en Nigeria y nadie ha dicho nada. Nadie ha salido a decir nada, ni CNN, ni ningún medio masivo ha salido a decir ni a denunciar nada. Fueron 3. Ya como si fueran 3 perros los que murieron ya. ¿A quién importa? ¿Se da cuenta? Hoy en día los demonios están haciendo todo esto. Y por eso que usted ve que el mundo va de mal en peor. Y usted dice, ¿por qué a mi país le está pasando esto? ¿Por qué a mi país está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo lo otro? Sencillamente, ahora la que sale en México siendo judía y aborrece a Israel.
judíos que aborrecen. Esto es insólito. Es insólito. Pero así las cosas, mi hermano. Por eso es que usted tiene que darse cuenta, y yo tengo que darme cuenta, y todos tenemos que darnos cuenta del adoctrinamiento que se viene gestando para que la generación del anticristo esté lista para cuando la iglesia se vaya, comience la semana 70, la terrible semana 70. Y para finalizar, mi hermana, Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Pastor Luis. No lo escucho, Pastor Luis. Ahora sí, ahora sí. Déjeme ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha ahora, mi hermana? Sí. Bueno, parece que se fue la electricidad, mi hermana. Así que bueno, hasta aquí yo me despido, mis amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Adelante, mi hermana Silvia. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Deme un minuto. Ay, se le fue la corriente. Deme un minuto. Ok. Gracias, Pastor Luis Alberto García, por habernos acompañado. Hemos tenido muchísimos problemas en esta comunicación. Familia, le pedimos disculpas. Hoy estamos viviendo tiempos donde que se cumple lo que Isaías 5:20 dice: hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Los eventos y las profecías cumpliéndose nos indican que vivimos tiempos finales. Es la llamada de emergencia alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, familia, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón, quisieras hacerlo en el día de hoy, porque aún hay tiempo, hoy es el día, mañana puede ser tarde. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios también. Te pedimos que busques una congregación de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar esta grabación y posteriormente viene un tiempo de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que nos acompañen. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección
benecía sobre todo nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos, Señor, que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.